Bienvenidos al Café Bíblico de octubre, María en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de María en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? La diapositiva, el tema también se titula María o la Madre Agraciada y creyente en Lucas. Para esto primero vamos a presentar una pequeña estructura. Principalmente nos vamos a enfocar en los relatos del nacimiento, de la infancia de Jesús. ¿Sí? En esta estructura primero vamos a empezar con la anunciación del nacimiento del Mesías. En este caso va de Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38. Después tenemos María visita a Isabel, Lucas 1 del 39 al 45. Después tenemos el Cántico de María, Lucas 1 del 46 al 55. Después el nacimiento de Jesús, Lucas 2 del 1 al 7. La visita de los pastores, Lucas 2 del 8 al 20. Y la presentación de Jesús en el templo, Lucas 2 del 21 al 38. Entonces esta es la estructura que tenemos en los relatos de la infancia de Jesús según el Evangelio de Lucas. A ver, en cuanto a la anunciación del nacimiento del Mesías, que lo tenemos de Lucas 1 del 26 al 38, ¿sí? Primero voy a leer el texto bíblico. Para eso estoy utilizando la versión de la Biblia de Jerusalén, es la cuarta edición, ¿sí? Por si acaso salió una nueva edición, es la quinta, por si desean comprársela. Bien, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras, o por estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Bien, entonces vamos a analizar algunas frases o palabras claves para entender este relato que tenemos en este encuentro, en este relato de anunciación, en los cuales los personajes principales está el ángel Gabriel, ¿sí? Y María, y también, bueno, tenemos a Jesús, que todavía no nace, pero se anuncia su milagrosa concepción. Lo interesante es cómo el ángel en este caso va a saludar a María, ¿no? Primero le dice: alégrate, Jaire, ¿no? En griego, que es una invitación también a una alegría mesiánica. Esta expresión relacionada al gozo mesiánico también la tenemos en el libro de Sofonías, capítulo 3, ¿sí? Versículo 14. Entonces vamos al libro de Sofonías. Les invito a que cojan su Biblia. Vamos a leer igual lo que dice el versículo 14. Dice así. Vamos a ver, dice: grita alborozada Sión, lanza clamores Israel. ¿Sí? Celébralo, alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén.
Ahora, claro, para poder entender el contexto de este pasaje, estamos prácticamente es como una especie de un salmo, un canto de gozo. ¿Por qué? Porque precisamente eh, la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Va a ser agraciada por Dios, va a ser bendecida por Dios, va a ser reconstruida por Dios. ¿Sí? Acuérdense que aquí, bueno, al menos el contexto en este libro es el tema de Jerusalén como ciudad, que viene a ser el centro de la acción de Dios en el mundo. Vamos a un poquito, para entenderlo en su contexto, a leer el versículo siguiente. Que Yahvé ha anulado tu sentencia, o sea, el castigo, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Entonces es muy probable de que este saludo, ¿no?, de gozo mesiánico que el ángel le dirija a María puede tener también como trasfondo esta invitación que se menciona en Sofonías 3:14 a que la ciudad de Jerusalén, que en este caso también es personificada como una mujer, ¿no?, o la hija de Sión, en el cual tiene este gozo mesiánico porque Dios ha anulado su sentencia, ha anulado su castigo y Dios va a habitar en medio de la ciudad, en medio del pueblo, no va a habitar en Sión. Algo muy parecido, análogo con el tema de María, ¿sí? Ya que la presencia de Dios va a habitar en ella y va a tomar carne, o sea, va a ser carne. Otra palabra o texto interesante de analizar vendría a ser en este saludo, alégrate, llena de gracia en las traducciones, o Jaire que jaritomene. ¿No? La palabra que jaritomene puede traducirse como una persona agraciada, ¿sí? O sea, que recibe la gracia de Dios, pero también la palabra indica que es una gracia de manera plena, ¿sí? Plena en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a duración de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que jaritomene quiere decir que María es agraciada de manera plena, eh, vamos a decir, es agraciada por Dios antes del saludo, durante el saludo y después del saludo del ángel, ¿no? Eso es lo que significa la palabra que jaritomene. Quiere decir que María es agraciada, pero la palabra agraciada también implica que María es transformada por la gracia de Dios, ¿no? De manera plena, como les decía, ¿no? Desde antes del encuentro del ángel, y este efecto es prolongado. Entonces, lo que se dice que aquí el ángel está haciendo un reconocimiento de la acción de Dios en María. ¿Sí? Algunos también lo interpretan como un cambio de nombre, porque no le está diciendo alégrate María, le está diciendo alégrate que jaritomene, tú que eres la agraciada de Dios de manera plena y perfecta, ¿no?, en el tiempo, alégrate. El motivo de esta gracia dada a María es en virtud a que será madre del Altísimo. Sí, esto lo dice el texto en Lucas. La palabra Altísimo, o bueno, cuando dice él será grande, le llamarán hijo del Altísimo, o sea, ella va a ser madre, ¿no?, del Altísimo. ¿Por qué? Porque acá se está señalando un aspecto divino, la cualidad divina de Jesús, ¿sí? Y después dicen que se le dará el trono de David su padre. Aquí está señalando el aspecto humano, ¿no? Mesías, ¿no? El Hijo del Altísimo es un título divino, ¿no?, como Hijo de Dios, y cuando dice que le darán el trono de David su padre, lo que está diciendo que es el Mesías de Israel, ¿no? Dos aspectos de Jesús, humano y divino. Aquí se plantea la virginidad en la concepción gracias a la acción del Espíritu Santo en María, ¿no? Lo mismo que ya lo ha planteado el evangelista Mateo, ¿sí? Simplemente ahí es una afirmación, no hace mucha profundización. Aquí un poco describen cómo se da esta acción del Espíritu Santo en María, ¿no? Dice que la cubrirá. No, vamos a leer el texto en donde se menciona la acción del Espíritu Santo, que está en el versículo 35, dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra.
Entonces aquí se nos está mencionando, ¿no?, cómo el Espíritu Santo va a actuar en ella. Entonces, al afirmar la acción del Espíritu Santo en María, nos está diciendo de que José, ¿sí?, el esposo de María, con quien se ha comprometido en matrimonio, no es el padre biológico de Jesús. Eso es lo que el texto nos está tratando de decir. Y en ese sentido también va la pregunta de María, ¿no? La pregunta de María de no conocer varón, ¿no? A ver, ¿a qué se debe esto? Acuérdense, creo que esto lo expliqué la clase pasada, en el matrimonio judío, primero está, vamos a decir, este compromiso que ya tenía validez legal de matrimonio, pero en las partes contrayentes, cada uno por un lapso de un año vivían en su casa. En otras palabras, no había todavía contacto sexual, pero ya estaban legalmente casados. Pasado el año, ya celebraban la fiesta, el rito matrimonial, y ya la mujer podía convivir con su esposo. Entonces, acuérdense que es en este lapso donde ocurre la anunciación, en el caso particular del Evangelio de Lucas, ¿no? Y es aquí donde se plantea esta duda. Ahora, un poquito para profundizar, la pregunta de María de no conocer varón es posible que sea también parte de la redacción de Lucas para plantear la concepción virginal. Ojo, lo que estoy tratando de decir es que cuando en el texto María plantea no he conocido varón, es una pregunta para que el lector u oyente cristiano pueda tener una respuesta de cómo es posible, ¿no?, de que María haya concebido al niño Jesús sin la intervención de un varón, ¿no? La respuesta que nos ofrece Lucas y que también por su parte nos va a ofrecer Mateo es por la acción del Espíritu Santo, excluyendo totalmente a José en este proceso. Un poquito también vamos a ver cómo se entiende esta expresión de alégrate o agraciada tanto en la iglesia de Oriente y Occidente. En cuanto a la palabra alégrate, los padres griegos y la liturgia bizantina profundizan teológicamente en la alegría mesiánica de María, a partir del relato de la Anunciación. Ejemplo, ¿no?, en el himno Acatisto, pueden buscarlo en internet, también es un hermoso himno. En la iglesia de Occidente, la interpretación de esta palabra es como una indicación de la alegría mesiánica. Se vio también un poco limitada por la traducción latina Ave María, ¿no? Lo que quiere decir que cuando se tradujo al latín, ¿no?, la palabra Jaire, alégrate, ha perdido esa connotación de gozo mesiánico que en el griego se conserva. La palabra quejaritomene, curiosamente, cuando los padres de Oriente comentan los relatos de la Anunciación, le daban un primer plano a la palabra jaire, alégrate, y un segundo plano a la palabra quejaritomene. Sin embargo, en la tradición bizantina de Oriente, en la tradición medieval de Occidente, interpretaron esta palabra como la perfección de la santidad de María, ¿no? Quejaritomene es entendida como la perfección de su santidad. Otro tema que también debemos tener en cuenta para profundizar es esta pregunta que también se hicieron los primeros cristianos o los padres de la iglesia, concretamente los padres de la iglesia, es si María había hecho un voto de virginidad, ¿no? Porque algunos interpretan que la pregunta no conozco varón es una indicación de que María ya había hecho previamente un voto de virginidad o el deseo de conservarse virgen. Algunos padres de la iglesia interpretan la pregunta de María, no conozco varón, ¿no?, como una prueba de que María ya había tenido la resolución de permanecer virgen, ¿no?, lo que dije hace un momento, previo al anuncio del ángel. ¿Quiénes son partidarios de esta interpretación? Lo tenemos a San Gregorio de Niza en Oriente y San Agustín en Occidente. En la Edad Media, esa resolución fue entendida como un voto de virginidad, lo cual es un anacronismo, porque el voto de virginidad es asociado a la vida consagrada o a la vida monástica que va a surgir muchos siglos después, ¿no? Por ejemplo, en el siglo III o IV ya tenemos registro de este modo de vida, ¿no?, con los padres del desierto, o también la vida de algunas vírgenes consagradas
que también pueden vivir en la ciudad y hacen este voto. Pero, ojo, en el siglo primero, en el contexto judío, no podemos hablar de voto de virginidad porque no existía tal como se entiende en el cristianismo. Es por eso que se llama un anacronismo. Santo Tomás lo interpretó como un deseo interior. O sea, no es que le había dicho a José, yo quiero permanecer virgen, o que se lo dijo a sus padres, sino lo interpreta como un deseo interno, no una decisión de permanecer virgen. En ese sentido, Dios hace que María pueda cumplir su deseo, ¿no?, de permanecer virgen a pesar del matrimonio, haciendo que conciba virginalmente a Jesús. Sin embargo, estas interpretaciones, un deseo o resolución de permanecer virgen, actualmente no tienen una gran aceptación por parte de los exégetas, ya que la lectura literal del texto no induce a llevar a pensar un deseo oculto en María. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que más probablemente quiera significar la pregunta de María en el texto, en la narrativa de Lucas? Simplemente que en este caso el autor Lucas plantea esta pregunta para que, insisto, y esto ya lo dije, lo voy a volver a decir, para que el lector u oyente pueda estar convencido o tenga esta información de que si María ha concebido es por obra del Espíritu Santo, no por intervención humana, o en este caso de su esposo José. Ahora vamos a ver el tema. María visita a Isabel, Lucas 1, del 39 al 45. Bien, entonces, como decía, bueno, ya en esta siguiente diapositiva, en donde vamos a ver el encuentro entre María e Isabel, ¿no?, que lo tenemos todavía estamos en el capítulo 1. Este encuentro entre ambas mujeres va a representar el encuentro de la antigua y la nueva alianza. Sí, primero vamos a leer el texto, Lucas 1, del 39 al 45. Dice así: En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así? ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. ¿Sí? Entonces, en este encuentro, en el cual tenemos a Isabel, ¿no?, a María, una mujer joven que en su vientre está llevando a Jesús, va a visitar a su prima Isabel, una mujer anciana, que también en su vientre está llevando a Juan el Bautista, que también es presentado como profeta. En realidad aquí ambas mujeres están representando dos alianzas, ¿no? María, bueno, en este caso primero vamos a hablar, Isabel y Juan, quien va a anunciar al Mesías Jesús, están representando la antigua alianza. Y María y Jesús están representando la nueva alianza, ¿no? Y es en este punto en donde precisamente convergen, se encuentran la primera y la segunda alianza, o la antigua alianza y la nueva alianza, en el cual no es que haya una separación brusca, ¿no? Hay un enlace. ¿Por qué? Porque vamos a ver después en la vida pública, en el ministerio público de Jesús, tal como lo narran los evangelios, que precisamente Juan, ¿no?, el Bautista, va a preparar la llegada del Mesías. María es reconocida con este título, la Madre del Señor, ¿no?, la Madre del Kyrios, título cristológico, que también este título Kyrios es atribuido a Jesús después de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Durante el ministerio de Jesús, ¿no?, vamos a decir, o la vida de Jesús histórico, este título de Señor o Kyrios no es
o no es frecuente que se lo hayan dicho a Jesús, o posiblemente no se lo dijeron. ¿Sí? Lo más probable es que después de la resurrección le aplicaron el título de Señor, de Kyrios, ¿no? Lo que está haciendo Lucas aquí en esta narración es ya desde antes de su resurrección, ¿no? Se le está reconociendo a Jesús como el Señor, como el Kyrios. Por lo tanto, María, su madre, es la madre del Señor. La alegría del bebé Juan al escuchar la voz de María también representa el gozo mesiánico, porque se ha llegado a la plenitud de los tiempos. El texto da a entender que la felicidad de María no solo radica en su maternidad, sino porque creyó en la palabra del Señor. Sí, y esto lo dice María, esto lo dice Isabel, quien le dice: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y esto es algo muy bonito. La felicidad, el gozo mesiánico de María es por su maternidad, pero también porque ella ha acogido, ha escuchado y ha creído la palabra de Dios. Bien, continuamos entonces. Otro tema que es muy importante, dice: es muy probable que la visita de María a su prima Isabel tenga como trasfondo el traslado del arca de Judea a Jerusalén en 2 Samuel capítulo 6. Si no han leído este texto, yo les recomiendo que lo lean por completo. El texto es muy largo, pero sí me gustaría hacer un breve resumen de qué trata 2 Samuel capítulo 6. Entonces vamos a nuestras Biblias, rapidito. 2 Samuel capítulo 6. Lo que sucede es que aquí David tiene la intención de trasladar el arca, ¿no?, que se encontraba en este caso en Judea, lo quiere llevar a la capital, en este caso a Jerusalén. Entonces va a haber una especie de peregrinaje, ¿no? Van a llevar el arca en procesión. Es muy curioso las semejanzas literarias que encontramos entre 2 Samuel capítulo 6 y el encuentro entre María y su prima Isabel, ¿no? Por ejemplo, el texto empieza de la siguiente manera. 6, versículo 2 dice: David se puso en marcha con toda la gente que le acompañaba hacia Balá de Judá. De hecho, la expresión es muy parecida a cuando se dice que en aquellos días se puso en camino, o sea, se puso de pie, se puso en camino María, y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá, ¿no? Ese es el primer parecido que tenemos, esta predisposición de ponerse en marcha inmediatamente, tanto David como María. La segunda es que cuando están trasladando el arca, ocurre un incidente, ¿no? El arca estaba a punto de caerse, entonces una persona intenta agarrar, no, usa, en este caso así se llama el personaje, intenta sostener el arca para que no se caiga, y el relato nos dice que solamente el arca podía ser transportada, llevada o tocada por los sacerdotes, por lo que es muerto, ¿no?, así de manera fulminante, por no respetar la santidad del arca. Y ante esto, David, ¿no?, con un santo temor de Dios, dice: ¿cómo ha de llevar, ¿no?, el arca del Señor a mi casa? De hecho, esto lo tenemos en 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Es muy parecido esta expresión, el que dice Isabel, ¿no? ¿Cómo? Lo voy a decir literal. Dice: ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Es muy parecido, o sea, se puede intercambiar la palabra arca del Señor por la madre de mi Señor, ¿no? Y prácticamente la expresión es muy parecida. Este santo temor de Dios que tiene David de que el arca venga a su casa, o sea, a la ciudad de Jerusalén, donde está en donde él vive, en donde va a construir pues
un lugar especial para el Arca de la Alianza. Acuérdense que el templo va a ser construido por Salomón, ¿no? Pero en estas palabras, ¿cómo voy a llevar a mi casa el Arca de Yahvé? Implica un santo temor. Aquí lo mismo, cuando Isabel dice que cómo así viene a visitarme la madre y mi Señor, es un santo temor, no tanto a María, sino este temor a Dios, ¿no? Porque en este caso María es como la nueva arca, ¿no? La nueva arca de la alianza. De hecho, hay otro paralelo literario, y es que el texto menciona en 2 Samuel capítulo 6 que mientras estaban llevando en procesión el arca a Jerusalén, David danzaba de alegría. Y cuando el bebé Juan escucha las palabras de María, que vendría a ser el arca de la nueva alianza, salta de alegría, ¿no? Entonces, por estos paralelos literarios, muchos autores o exégetas bíblicos dicen que este es el trasfondo del encuentro de la visita de María a Isabel, no para decirnos implícitamente que María es el arca de la nueva alianza, porque en su seno está llevando a la presencia de Dios hecha carne. Sobre el cántico de María, lo tenemos en Lucas 1, del 46 al 55. Vamos a leer primero, ¿qué es lo que dice? Dice, alaba mi... bueno, este canto lo va a entonar María, después que Isabel le dice, feliz, ¿no? La que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor, ¿no? Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, porque he hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y después dice, María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces, bueno, vamos a analizar en este momento lo que es el cántico. Otra cosa que también me estaba olvidando es sobre este paralelo o este trasfondo con 2 Samuel capítulo 6, ¿sí? Un ratito. 2 Samuel capítulo 6 también aparece este dato de los 3 meses, ¿sí? Es justamente en 2 Samuel 6, en el versículo 9, después que David expresara este santo temor de que cómo ha de llevar el arca de Yahvé a mi casa, dice que decidió llevar el arca de Yahvé, ¿no? Junto así a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, y le hizo transportar a la casa de Obededón, el de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gat 3 meses. ¿No? Curioso también que en el relato de María, también en el relato, perdón, del encuentro entre María e Isabel, también se menciona que María se quedó unos 3 meses. A esto me refiero con paralelos literarios. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el cántico de María o el Magnificat. Este cántico tiene como un trasfondo el cántico de Ana, que lo tenemos en 2 Samuel capítulo 2, ¿no? Es una mujer que en oración pide tener un hijo, Dios le concede esta gracia y entona un cántico. Ambas mujeres tienen un embarazo milagroso, ¿no? Pero mientras en el embarazo de Ana es por un caso de infertilidad, en el caso de María es algo más espectacular. ¿Por qué? Porque en el embarazo de Ana implica que, bueno, ha habido contacto carnal, o sea, ha habido el padre biológico, terminó un varón y una mujer. Pero en el caso de María el milagro es superior porque es una concepción virginal.
También hay otros trasfondos. Tenemos el cántico de victoria del Antiguo Testamento, que es el cántico de Débora, ¿no? Débora es una mujer, es una jueza que precisamente con su accionar consigue la victoria para Israel. Entonces es una mujer que también colabora, ¿no? Que trae la salvación, Débora. María, por otro lado, se presenta como la portavoz de los humildes a quienes Dios les hace justicia mostrando su misericordia. ¿Sí? Antes de entrar a este punto, ¿sí? Me gustaría un poquito profundizar brevemente en esto de los cánticos. Si nosotros nos vamos al cántico de Débora, esto lo tenemos en este libro de los jueces, en el capítulo 4, ¿no? Tenemos la historia de Débora junto con Barak. ¿Sí? ¿Quién es Débora y Barak? Débora es bueno, acá se le presenta también como una profetisa, ¿no? Pero que también va a acompañar al campo de batalla a un hombre, Barak, que es el que está destinado pues a conducir la guerra. Vamos a leer su historia brevemente. Dice: cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Jaroset Jagoin. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Por aquel entonces Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez de Israel. ¿Sí? Débora, profetisa y juez. Solía instalarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en búsqueda de justicia. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín? O sea, lo que le está diciendo Débora le está diciendo como profetisa y como jueza a Barak: tú vas a conducir, ¿no?, el ejército de Israel y nos vas a dar la victoria. En este caso, bueno, como no voy a proseguir con la historia, pero Débora va a acompañar a Barak en esta guerra, y a las finales obtienen la victoria, ¿no? Y después, ya en el capítulo 5, tenemos el cántico de Débora. Entonces, ¿por qué me explayo en el cántico de Débora? Porque a través del cántico de Ana y el cántico de Débora se nos está diciendo que María es una mujer en la cual Dios ha obrado un nacimiento milagroso, y dos, es una mujer que colabora para traer la salvación de Israel, de la misma manera que Débora colabora con Barak para traer la victoria a Israel y traer su salvación. ¿Sí? Esa es la intención por la cual hay cierto trasfondo literario, ¿no? O hay ciertas resonancias tanto del cántico de Ana como del cántico de Débora. En cuanto al cántico en sí, María se presenta como la portavoz de los humildes, a quienes Dios les hace justicia mostrando su misericordia, ¿no? María es la voz de los que no tienen voz. Este cántico refleja también una veneración especial a María en la comunidad de Lucas, ¿no? Porque la llaman la bienaventurada. Cuando el texto dice, ¿no?, bienaventurada te llamarán las generaciones, es un reconocimiento implícito de que hay cierto respeto, veneración a su persona. Es la bienaventurada. El cántico muestra una síntesis del accionar de Dios en la historia de Israel, ¿no? Ahora Dios se manifiesta en María para llegar a la plenitud de los tiempos. En el cántico, a través de María, se adelanta lo que Jesús va a enseñar cuando sea adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cántico María va a proclamar que Dios va a traer justicia, va a mostrar su misericordia, va a salir en favor del pobre, de los humildes, en contra de los potentados y poderosos que obran con injusticia.
En el Evangelio de Lucas, Jesús va en esta línea, ¿no? Va a condenar precisamente a los ricos que oprimen, ¿no?, al pobre, ¿no? O que son indiferentes a su dolor y sufrimiento, como el ejemplo de esta parábola de Lázaro y el rico Epulón. Y va a insistir mucho en este tema de la misericordia de Dios en favor de los más pobres. Lucas nos está presentando ya en las palabras de María, es como una especie de un adelanto a lo que va a ser la misión de Jesús. El nacimiento de Jesús, Lucas 2 del 1 al 7, está enmarcado dentro de un acontecimiento histórico que es el censo del emperador Augusto. Sí, vamos a ver, vamos a leer de manera rápida. Lucas 2 del 1 al 7, dice así. Por aquel entonces se publicó el edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca, no, vamos a dejarlo ahí entonces, hasta el versículo 7. Entonces, el nacimiento, insisto, está enmarcado en un acontecimiento histórico conocido, el censo del emperador Augusto. No se da detalles del nacimiento de Jesús, es un relato muy escueto. María da a luz en Belén, que significa en hebreo la casa del pan. Coloca a Jesús en un comedero de animales, y esto es muy importante, ¿sí? Lo dice el versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Miren, Jesús nace en Belén, la casa del pan, y Jesús es puesto en un comedero de animales. Lo que Lucas nos está diciendo implícitamente es que Jesús es comida, es alimento espiritual. Aunque la centralidad del relato es Jesús, vemos cómo Dios obra en María de la forma más sencilla. De hecho, ella y su esposo son obligados por el emperador a trasladarse debido al censo. Sin embargo, Dios se vale de esto para que el Mesías nazca en Belén. Sobre la visita de los pastores, sí, acuérdense que había un grupo de pastores que estaba en el campo en la noche y se aparece un coro celestial alabando a Dios, ¿no?, indicándoles pues que el Mesías ha nacido y van ellos a adorar al niño Jesús. Ahora, esto es muy importante. Los destinatarios de la noticia del nacimiento de Jesús son simples pastores, son los humildes. Son los mismos destinatarios del Cántico de María. Se presenta a María meditando los sucesos del nacimiento, guardándolo en su corazón, ¿no? La expresión guardar en el corazón es meditarlo. Esta indicación de Lucas no es anecdótica, sino que sirve de enlace con dos momentos. El primero, cuando Jesús le dice que debe atender los asuntos de su padre en el templo, ¿no?, cuando Jesús se pierde a los 12 años, también María medita estas palabras en su corazón. Y otro caso es cuando Jesús le indica a sus discípulos que su familia son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Este requisito lo va a cumplir María, porque previamente ya se nos ha dicho de que María acepta ser la esclava del Señor, ¿no?, acepta, hágase en mí según tu palabra, y lo otro es de que siempre está meditando, ¿no?, los sucesos en torno a la vida de su hijo, quien es la palabra de Dios. Entonces, el autor hábilmente en su redacción, al presentarnos a María como aquella que hace la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, hace que nos diga: María es parte de la familia natural de Jesús, pero también va a ser parte de su familia espiritual, ¿no? Y esto es algo nuevo porque Mateo no hace esta indicación. Solamente en el Evangelio de Lucas, cuando tiene esta conversación con los discípulos, ¿no?, y dice: mi verdadera familia son los que cumplen la palabra de Dios, ¿no?, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica.
válidamente María entra dentro de esa categoría de la familia espiritual, porque previamente Lucas ya nos ha hecho esta indicación, ¿no? Desde el nacimiento de Jesús, cuando la visitan los pastores, cuando Jesús se pierde en el templo. La presentación de Jesús en el templo, Lucas 2 del 21 al 38. Sí, entonces aquí tenemos esta historia. Bueno, cuando van a ofrecer, a presentar a Jesús en el templo, tiene este encuentro con el profeta Simeón, con Ana, ¿sí? Acuérdense, nos dicen que es una persona que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir hasta poder ver al Mesías. Y precisamente cuando lo ve, entona este famoso cántico: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. ¿No? Y de Ana también se menciona que dice que es hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de una edad avanzada, y que se pone a alabar a Dios, ¿no? Porque todos estaban esperando la redención de Jerusalén. María cumple con su deber religioso. No solo debe presentarse en el templo para su purificación después del parto, sino porque la ley no obligaba que ella presentara al niño en el templo, ¿no? Según se estipula en Números 18:15. Entonces aquí vemos a una madre devota que hace más de lo que incluso la ley le exige, ¿no? No solamente va al templo a purificarse, sino también que presenta a Jesús en el templo. Simeón profetiza no solo sobre el destino del niño, sino que la madre misteriosamente también va a compartir los sufrimientos de su hijo. Está ligada, ¿no? O los sufrimientos del hijo están ligados a los sufrimientos de la madre. María, como la hija de Sión, llevará en su propia vida los sufrimientos de su pueblo, quienes al seguir a Jesús sufrirán el rechazo de aquellos que no optaron por seguirlo. Otra cosa interesante es de que cuando se nos menciona sobre Ana, ¿no? Que dice hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, la tribu de Aser, que era una de las tribus del norte, que prácticamente ya habían desaparecido desde que desde que Samaria fue invadida por los asirios. Acuérdense que a todos los habitantes los deportaron y los llevaron a otras partes del imperio asirio. Entonces, concretamente, la tribu de Aser ya no existía en la época de Jesús. Aquí hay una intención redaccional de Lucas. En este caso, Ana viene a representar a todas estas tribus perdidas o que se encuentran en la dispersión, a las cuales Jesús también va a llegar para darles la salvación, ¿no? Y esto es algo interesante porque Jesús como Mesías, no solamente su ámbito de acción o de salvación se limita a Jerusalén o Israel, sino que durante todo el Evangelio también se nos muestra que va a llegar a todas las naciones. Y con esta presentación ya podemos tener una imagen de María según la versión lucana. La más importante yo creo que es ver a una mujer que participa del gozo de Dios, de esta alegría mesiánica, porque precisamente la gracia de Dios ha obrado en ella de una manera plena y abundante. ¿Sí? Lo que se rescata de María en Lucas es que precisamente esta gracia opera en María, ¿sí? Porque es la madre de nuestro Señor, pero también ella hace muestras de que se compromete vamos a decir, con el proyecto de Dios, ¿no? A través del cántico de María estamos viendo este compromiso que tiene con los más pobres, con los excluidos, ¿no? Aquí María personifica incluso la voz de los profetas del Antiguo Testamento, que existían justicia y derecho para los más pobres. Y va a ser una especie de una anticipación a lo que Jesús nos va a enseñar en su ministerio, ¿no? Es la mujer que medita la palabra de Dios en su corazón, escucha la palabra de Dios, ¿no? Es la que acoge la palabra de Dios en su seno y en su ser,
¿sí? Es por eso que la imagen de María en el Evangelio de Lucas es más profunda teológicamente que incluso Mateo. Sí, espero que este tema haya sido de mucha ayuda. En el siguiente tema vamos a ver María en el Evangelio de Juan, donde la reflexión teológica es mayor y ya entra incluso en el plano de la eclesiología, ¿no? Como María, Madre de la Iglesia. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.